Hola y bienvenido al canal Conciencia, el canal de la ciencia y la ingeniería. Bien, en esta oportunidad vamos a analizar una aleta de sección variable como haciendo parte del curso de transferencia de calor que ya venimos trabajando desde hace tiempo. Este análisis lo vamos a hacer en esta oportunidad con el método gráfico, ya que las aletas de sección variable, analizarlas por método analítico, pues sería un poco más complejo. Bueno, el ejemplo que vamos a resolver es el que está planteado acá. Nos dicen que tenemos, con el fin de aumentar la disipación de calor en un tubo de 2.5 centímetros de diámetro externo, se le sueldan aletas circunferenciales o arandelas hechas de aluminio de 0.1 centímetros de espesor y de 5.5 centímetros de diámetro externo, tal como aparece aquí en la ilustración. Este es el diámetro externo, este es el diámetro del tubo, esta es el espesor de la aleta. También nos dice el ejercicio que la temperatura superficial del tubo, o sea donde están pegadas las arandelas, es de 100 grados centígrados. Básicamente es esta temperatura superficial que nos dicen acá. Nos dicen también que la temperatura del aire ambiente que rodea las aletas y el tubo es de 25 grados centígrados y que el coeficiente convectivo del aire es de 65 vatios sobre metro cuadrado y sobre grado Kelvin. Y lo que nos piden es calcular la cantidad de calor que transfiere una aleta de esas. Bien, entonces el método que vamos a llevar a cabo se divide en dos etapas. En la primera vamos a utilizar el método gráfico para obtener la eficiencia de la aleta. Cuando tengamos ese resultado, entonces a partir de la definición de eficiencia de la aleta, vamos a calcular el calor transferido. Y adicionalmente vamos a hacer los siguientes supuestos. El primero es que la conducción de calor es en estado estacionario. También vamos a asumir que la transferencia de calor ocurre en una sola dimensión y que no hay generación de calor. Bien, entonces cuando lo vamos a resolver por método gráfico, pues obviamente necesitamos tener a la mano el gráfico para la eficiencia de ese tipo particular de aleta. En este caso, este es el gráfico que utilizamos para aletas circunferenciales, pero también lo hay para aletas triangulares, rectangulares, etcétera, etcétera. Bueno, y para utilizar este diagrama necesitamos primero que todo evaluar este parámetro que está aquí, que es el valor del eje X, y también necesitamos determinar cuál de estas cuatro curvas vamos a utilizar para luego poder leer en el eje vertical la correspondiente eficiencia. Bien, entonces vamos con el eje X. Aquí puse el zoom de donde está el dibujito con las diferentes cotas geométricas. Bien, entonces esta ecuación que está aquí, o esta expresión matemática, es la que me va a dar el valor que tengo que ubicar en el eje X. Entonces, de lo que está aquí solamente tenemos el H y la conductividad, que eso, bueno, el H nos lo dio el problema. La conductividad la sacamos de cualquier tabla de propiedades de los materiales para el aluminio. Entonces tenemos que calcular el LC y el A sub P. Entonces el L mayúscula C, como dice aquí la figura, es L mayúscula más T sobre 2, donde L mayúscula es esto que aparece aquí, que es el ancho de la aleta o de la arandela, y T es el espesor de la arandela. Bien, entonces el L mayúscula lo sacamos muy fácil. Volvemos aquí al enunciado y vemos entonces que necesitamos hallar esta dimensión, esta longitud. Entonces simplemente hacemos lo siguiente: al diámetro externo, que es 5.5 centímetros, le vamos a restar el diámetro interno, perdón, el diámetro externo del tubo, o también el diámetro interno de la aleta, y nos va a dar entonces dos longitudes. Nos va a dar este pedazo que está aquí y también este pedazo que está acá. Como yo necesito uno solo de ellos, entonces divido entre 2 y ese va a ser el LC. Entonces quedaría 5.5 menos 2.5 nos daría 3. Ese 3 lo divido entre 2 y me va a dar 1.5, que sería entonces esta longitud, el ancho de la aleta. Bien, entonces aquí está el 1.5 que les acabo de mencionar. Luego le sumamos la mitad de T
Y T, recuerden que es el espesor de la aleta, que es 0.1 centímetros. Lo dividimos entre 2, resolvemos en calculadora y nos da 1.55 centímetros. El H es dato del enunciado, el K lo sacamos de la tabla de propiedades y solamente nos falta calcular A mayúscula P. A mayúscula P simplemente es la multiplicación entre el LC que acabamos de hallar ahorita y el espesor de la aleta. Entonces multiplicamos este 1.55 que está en centímetros, aquí lo convierto a metros, y el espesor que es 0.1 centímetros, este que está acá, también lo paso a metros. De manera que cuando los multiplico me da este valor, pero en metros cuadrados. Listo. Entonces ya tenemos todo para reemplazar aquí y saber cuál es el número o el valor que debo ubicar en el eje X. Vamos a hacer eso. Entonces reemplazamos. El LC es 0.0155. Miren que va elevado a la 3 medios, pero 3 medios es lo mismo que 1.5. Aquí hay que tener en cuenta que se eleva a la potencia tanto el número como la unidad. Entonces el metro también queda elevado a la 1.5. Luego reemplazamos los que están en el paréntesis. El H es 65, la conductividad es 237, con estas unidades pues obviamente. Y el A sub P pues fue el último valor que hallamos, que es 1.55 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Todo ese paréntesis va elevado a la 1 medio, como aparece acá. Bien, cuando desarrollamos toda esta operación en calculadora nos da 0.26 sin unidades. Es decir, que todo lo que está aquí se cancela, todas las unidades. Miren que es muy fácil. Este vatio cancela este vatio. Este centígrado en denominador cancela este centígrado en denominador. ¿Qué nos queda? Nos queda este metro cuadrado que se junta con este metro cuadrado y se vuelve metro a la 4, pero ese metro a la 4 queda en el denominador. Y este metro, por ley de extremos, quedaría arriba. O sea que este paréntesis me queda metro sobre metro a la 4. Cancelo metro arriba y un metro abajo y me queda metro cúbico en el denominador. Ese metro cúbico en el denominador obviamente lo tengo que elevar también a la 1 medio. Entonces me quedaría metro a la 3 medios en el denominador, que se cancelaría con este metro a la 3 medios o metro a la 1,5 que está en el numerador. Entonces ahí ya se dan cuenta que esto queda sin unidades. Bueno, entonces ya tenemos el valor que va en el eje X. Ahora lo que nos queda por calcular o determinar es cuál de estas curvas rojas vamos a utilizar. Para saber eso, entonces nos fijamos en que cada una de esas curvas es la relación o la división entre R2C y R1. ¿Quién es R2C y quién es R1? R2C es la suma de R2 más T medios, siendo R2 el radio externo de la aleta y R1 el radio interno de la aleta y T el espesor de la aleta. Bien, entonces cuando reemplazamos nos quedaría, voy a reemplazar primero para hallar R2C, entonces sumo R2, o sea el radio externo de la aleta, entonces queda 275. ¿Por qué 275? Porque recuerden que el diámetro externo de la aleta o de la arandela es 5.5 centímetros, pero como yo necesito es el radio externo, entonces divido entre 2 y ahí es donde me queda 2.75 centímetros. Luego le sumo la mitad del espesor. Como el espesor es 0.1 centímetros, dividido entre 2 me queda 0.05. Entonces cuando hago esta suma me queda 2.8 centímetros, y pasándolo a metros sería 0.028 metros. Y R1 simplemente es el radio interno de la aleta o el radio externo del tubo, que es 2.5 centímetros, pero como es el radio el que necesito, entonces lo divido otra vez entre 2 y me queda 1.25 centímetros, que pasado a metros es 0.0125. Y ahora entonces hacemos la división, la relación entre R2C y R1. Entonces dividimos 0.028 entre 0.0125 y eso nos da 2.24. Entonces ya con este valor que tenemos aquí de 0.26, que es el que va en el eje X, y con este que es el que me va a indicar cuál curva roja utilizamos, vamos al diagrama y leemos la eficiencia de la siguiente manera. Bueno, entonces el punto 26 obviamente es el que vamos a ubicar en el eje X. Nos fijamos que aquí está 0 y aquí está 0.5.
Punto 26 es casi la mitad de ese intervalo, la mitad sería punto 25. Entonces sería la mitad desplazada un poquitico hacia la derecha. Entonces más o menos ahí quedaría el punto 26. Luego trazamos una vertical desde punto 26 hasta que toque la segunda curva. ¿Por qué la segunda curva? Porque fue la que nos dio, recuerden que nos dio 2.24. Entonces, de los valores que aparecen acá, el más parecido a 2.24 es el de 2, ¿sí? Entonces nos basamos o nos guiamos con la segunda curva, de abajo, de arriba hacia abajo. Entonces tiramos la vertical hasta cortar la segunda curva de arriba hacia abajo, da más o menos por aquí el punto de corte, y luego ahí tiramos una horizontal hasta cortar el eje vertical. Y ese punto de corte es el que nos va a dar la eficiencia. Entonces ahí más o menos, aproximadamente, puede ser 94 o 95%. En realidad ese es, digamos, que el inconveniente que tiene el método gráfico, y es que se basa en la apreciación que haga cada quien del diagrama. Pero bueno, si alguien hubiera tomado 94%, el error no es que vaya a ser muy grande, pues. Listo, entonces ya tenemos la eficiencia. Ahora lo que sigue es, de la definición de eficiencia vamos a sacar el calor transferido. La eficiencia de una aleta se define como el calor que transfiere la aleta entre el producto del coeficiente convectivo por el área y por el θ en la base. De aquí despejamos QF y entonces nos queda que es la eficiencia por el H, por el área y por el θ en la base. ¿Qué nos falta? Nos falta calcular el área y el θ en la base. El área simplemente es el área de contacto entre la arandela y el aire. Volvamos acá un momento. Entonces miren, si sacáramos esta aleta del tubo, entonces lo que veríamos es una arandela, es decir, una tapa con un hueco en el centro. Lo que necesitamos es el área. Miren entonces que esta arandela tiene dos caras. Las dos caras están en contacto con el aire. Pero básicamente el área es simplemente la diferencia entre el área de dos círculos. Un círculo con diámetro de 5.5 centímetros y otro círculo con diámetro de 2.5 centímetros. En este caso voy a despreciar el área de este redondel o de este perímetro, porque es muy pequeña comparada con la de las dos caras. Pero si quieren la pueden tener en cuenta y el resultado no les va a cambiar demasiado. Bueno, entonces vamos a calcular el área. Entonces, como es el área de dos círculos, simplemente decimos que es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. El pi cuarto lo podemos sacar de factor común. Este 2, que es este mismo 2, es porque tenemos dos caras de esa aleta que están en contacto con aire, y simplemente nos va a quedar la diferencia entre el diámetro mayor de la aleta y el diámetro menor, ambas elevadas al cuadrado. Reemplazando entonces, pero en metros, aquí tenemos el diámetro externo de la arandela y aquí el diámetro interno de la arandela. Resolviendo en calculadora nos da este valor que está acá, y lo único que nos falta es el valor de θ sub b. Bueno, esto de θ sub b, recuerden que en la teoría de aletas, que les dejo el enlace en la descripción del video y también aquí arriba, es donde explico de dónde sale este θ. Es una transformación de unidades que se utiliza para facilitar el análisis, pero simplemente se define como la temperatura superficial menos la temperatura del medio ambiente. Entonces, a partir de la información que nos da el enunciado, sabemos que la temperatura superficial del tubo o de la pared donde está pegada la aleta son 100 grados centígrados, y la temperatura del aire son 25 grados centígrados. Lo demás es conocido y valores ya calculados. Por ejemplo, en la eficiencia ya dijimos que era 95%, pero aquí no trabajamos en porcentaje sino en decimal. Luego el H, coeficiente convectivo, sabemos que son 65 vatios metro cuadrado centígrado. El área, la que acabamos de calcular acá, 378 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, y el θ pues que es 100 menos 25. Cuando resolvemos todo esto en calculadora nos da 17.5 vatios, porque este centígrado cancela este centígrado y este metro cuadrado cancela este metro cuadrado. Entonces podemos decir que una sola arandela de esas es capaz de transferir 17.5 vatios de calor. Eso es lo que nos pedía el ejercicio. Pero hagamos otro análisis adicional. Miren que nunca nos dijeron cuánto era la longitud del tubo, ni tampoco cuántas
aletas o cuántas arandelas había. Entonces ya digamos que es un paso adicional en el diseño. Por ejemplo, si nos dijeran que ese tubo debe transferir algún, no sé, va a suponer 500 vatios. Entonces lo que hacemos es dividir esos 500 vatios entre el calor que transfiere una aleta, que son 17,5, y lo que es el resultado sería el número de aletas, pero obviamente lo redondeamos a un número entero. Entonces vamos a suponer también que nos dieron 24 aletas. Listo. Ya lo que hay que mirar es si esas 24 aletas se pueden acomodar en la longitud que tengamos de ese tubo. Porque si no, entonces nos toca hacer variaciones en el diseño, por ejemplo, aumentar el diámetro de la aleta, o aumentar el espesor de la aleta, o cambiar el material de la aleta, no sé. Son como 10.000 posibilidades que se pueden hacer, pero eso ya sería más un proceso de optimización. Bueno, este sería entonces el análisis del ejercicio. Espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda o alguna pregunta me pueden contactar. Y si les gustó el video también le pueden dar like. Y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Chao.